que la falta de compromiso nuestro como miembros de la iglesia, que por cierto la iglesia es la plenitud de Cristo, ha caído en un estado de sobrevivencia y desánimo y no de poder como debe ser. La falta de compromiso de los creyentes ha traído como consecuencia un estado de solo sobrevivir. Ha traído desánimo y ha traído como consecuencia también falta de poder. Porque nosotros, hermanos, no hemos sido nuestros compromisos, sino que seguimos siendo la mayoría nuestras circunstancias, que dependiendo cómo soplan los vientos, dependiendo cómo está mi estado de ánimo, que dependiendo cómo está allá afuera, nosotros actuamos. Y recuerdo que el domingo pasado dije que los compromisos se honran con la responsabilidad. Diga conmigo, los compromisos los honro con mi responsabilidad. Y cuando uno es responsable, hermanos, entonces uno sí ayuda a conseguir todo lo que nosotros nos vamos a proponer. Metas, sueños, objetivos, lo que sea. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, hermanos, nos permite tener valores que son importantes. Eso se usa mucho en los hogares. El papá y la mamá gritándole a los hijos: aprende a ser responsable. O le dicen: sos un irresponsable. ¿Sí o no? Y es una batalla campal. Y no solamente entre los padres, también entre los cónyuges, hermanos. Se habla acerca de irresponsabilidad maternal, paternal, etcétera, etcétera. Pero cuando uno es responsable, hermanos, uno es más honesto. Cuando uno es responsable, uno aprende honestidad. Cuando usted aprende a ser responsable, usted llega a ser un poco más autónomo en la vida. Es decir, que usted puede asumir las consecuencias de sus actos y eso le ayudará a decidir mejor. La responsabilidad le ayuda a uno, en primer lugar, a ser honesto. En segundo lugar, nos ayuda a ser autónomos. Y en tercer lugar, nos ayuda a ser más confiables. Más confiables. ¿Cuántos de ustedes descartaron a cierta persona cuando esta persona era talentosa, pero la soltaron, la dejaron ir porque era muy irresponsable? Sí, porque era muy irresponsable. Entonces el compromiso y la responsabilidad son la clave, hermanos, para que nosotros triunfemos en un hogar, en una empresa, en un negocio, en una familia, en una relación. Pero nosotros hemos adoptado la filosofía mundana, esa que les he venido compartiendo también en estas dos últimas predicaciones, sin compromiso. Todo lo queremos sin compromiso. Pero no es así, hermanos. Y esto sin compromiso no solamente arruina, hermano, no solamente arruina un hogar, no solo arruina una relación, no solo arruina una empresa, un negocio, pero también arruina una iglesia. ¿Están acá conmigo, hermanos? Porque la falta de compromiso y de sentido de responsabilidad, hermanos, tiene el poder de echar abajo cualquier empresa, cualquier iglesia, cualquier relación, cualquier negocio que usted quiera poner. Póngale lo que sea, hermanos. Y eso es triste. Porque la falta de compromiso en los creyentes
coloca a la iglesia, que la Biblia dice que es, por cierto, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pone a la iglesia un estado de desánimo. Y en el libro de Zacarías nosotros encontramos una historia hermosa. En el libro de Esdras, en el profeta Ageo, son 3 libros en donde he leído para sacar esta joya de predicación esta tarde, hermanos. Y yo quiero permitirme leer el contexto histórico de qué estaba pasando con el pueblo de Israel en los años 536 antes de Cristo, 70 años después del cautiverio, por decreto de un rey llamado Ciro de Persia. La Biblia relata que 50,000 judíos regresaron de Jerusalén con el propósito de establecerse nuevamente y restaurar el templo. Acuérdense que habían sido exiliados ellos a Babilonia, 70 años en el exilio. Pero al poco tiempo, hermanos, que esos 50,000 judíos regresaron de Babilonia para una vez más establecerse en Israel, reconstruir Jerusalén, reconstruir el templo. Al poco tiempo la obra se detuvo por 2 años, porque hubieron enemigos que se opusieron a que los judíos restauraran la ciudad y especialmente el templo del Señor. La palabra del Señor relata que sobornaron a ciertos judíos, a ciertos funcionarios, y enviaron cartas a un rey que la Biblia lo menciona como el nombre de Artajerjes. Y este promulgó un decreto que esos judíos que reconstruían Jerusalén y la ciudad pararan inmediatamente de construir. Y la obra cesó. La obra cesó. Qué tremendo, hermanos. Es ahí donde aparecen en la escena estos hombres de Dios llamados Zacarías y llamado Ageo. ¿Sabían ustedes que son libros de la Biblia, verdad? Son los conocidos como los profetas menores. Y no son menores porque sean, sí, o de edad, claro, o que no tengan la importancia, sino porque sus escritos no son tan extensos y amplios como Jeremías, Daniel, Isaías, Ezequiel. Pero estos son los hombres de Dios que se levantan, hermanos, Ageo y Zacarías. Se les conoce como los profetas de la restauración. Y ellos vienen con un mensaje poderoso, el cual va dirigido a 2 hombres que están ahí en Zacarías y están en Esdras: Zorobabel y Jesúa. Zorobabel, hermanos, son esos dos olivos que aparecen en el capítulo 5 de Zacarías. Esos son los hombres líderes. Zorobabel, digamos que es el líder político, y Josué es el líder religioso, el sacerdote del Señor. Josué es el sumo sacerdote. Entonces se levantan en contra de ellos para que manden a callar, a detener la obra del Señor. Y es ahí donde aparece, hermano, en cómo romper con la apatía y la negligencia hacia la obra de Dios, porque la obra de Dios se estancó. Yo no sé cuántos en algún momento han sentido que hubo alguien
o se confabularon contra usted y vinieron en contra suya para detener algo que usted creía que era la voluntad de Dios. ¿Cuántos dejaron de perseverar, dejaron de seguir los caminos de Dios, dejaron de emprender, dejaron de levantar un negocio, abandonaron porque simplemente se detuvieron a escuchar las voces de los negativos, de los pesimistas, de los enemigos? Y la palabra del Señor nos dice por lo menos 3 cosas que estos hombres de Dios, Zacarías y Ageo, atacan en sus mensajes proféticos. El primero es el desánimo. El desánimo. Ustedes pueden leer eso en la palabra del Señor. Entonces, dice la palabra, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y con violencia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos sido estancados, detenidos, porque hubo alguien que nos hizo abandonar, nos hizo sentir que no podíamos, nos hizo sentir que no valíamos, nos hizo sentir que éramos unos ilusos, nos hizo sentir que eso no va con nosotros? Entonces dice, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Este es el tiempo, hermanos, en que todo aquello que usted tiene archivado como un proyecto, es el tiempo, ha llegado el tiempo que todo aquello que usted tiene, como que usted tuvo un día como su sueño, como su meta, como su objetivo, como su propósito de vida, yo lo quiero animar esta tarde en el nombre del Señor para que salga de su pesimismo, salga de su desánimo, salga de su estancamiento. ¿Por qué, hermano? Porque hay un profeta de Jehová que se levanta para decirte: no es con ejército, no es con espada, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Yo no sé cuántos en algún momento, hermano, hemos escuchado voces de pesimistas y de negativos que lo que han hecho es minimizarnos y hacernos sentir que nosotros no valemos nada. Hermano, habían pasado entre 16 y 20 años. Entre 16 y 20 años para cuando Darío confirmó el decreto dado por Ciro para que continuara la obra. Redondeemos 20 años. 20 años de estancamiento. 20 años en que usted y yo nos estancamos porque incorporamos opiniones y prejuicios, juicios infundados que nos hicieron creer que no valemos, que no podemos, que no sabemos. ¿Quién te ha dicho a ti que puedes cuando tú eres un indocumentado? Eres un hispano de tercera categoría. ¿Quién les ha dicho a ustedes que pueden llegar a ser gobernadores, que pueden llegar a ser doctores, que pueden llegar a ser médicos, que pueden llegar a ser ministros del Señor, que pueden llegar a tener iglesias grandes, fuertes y poderosas? ¿Quién les ha dicho a ustedes? Son las voces del enemigo. Y al pueblo del Señor lo estancó. ¿Cuántos años? 20 años.
se habían desanimado a tal punto, hermano, que llegaron a pensar que todos aquellos obstáculos eran indicativos de que Dios no estaba con ellos y que por lo tanto no valía la pena seguir intentando. Hermano, yo he estado pensando en todos estos días acerca de esto, acerca de mi realidad, acerca de la realidad nuestra. Y he llegado a una conclusión: mientras yo le siga creyendo al Señor, mientras yo le siga obedeciendo al Señor, mientras yo siga con la pala, con el pico, con el asadón, picando la piedra, mientras yo me mantenga fiel y obediente, predicando la palabra de Dios, mientras yo siga creyendo que hay un Dios en los cielos que está conmigo y que Él es más poderoso que cualquier situación, el Señor no dejará mi vida ni palabra mía dicha avergonzada, porque es más poderoso el que está con nosotros. Y esta tarde yo quiero decirle a usted, en el nombre del Señor, manténgase fiel, manténgase constante, manténgase perseverante. Aunque no tenga deseos, levántese y siga, porque Dios está con usted. ¿Cuántos dicen aleluya? Hermanos, el desánimo produjo una frustración tan grande, indudablemente, en Zorobabel y en Josué. Sí. Cuando vieron que era infructífero, que sus esfuerzos de antaño para reedificar el templo del Señor no valía la pena. ¿Y cómo no iban a estar desanimados si los muros estaban destruidos? Estaban derribados y la inseguridad se podía percibir por todas partes. Hace días escribí, creo que lo he compartido con ustedes. Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al de ánimo angustiado? Yo quiero decirle a cada uno de ustedes: nadie es dueño de su propio ánimo sino usted. Nadie decide por usted si estará animada o estará desanimada, excepto usted. Porque el buen ánimo es creativo, hermanos. El desánimo mata. El buen ánimo es temerario. El desánimo acobarda. El buen ánimo hermosea tu cara. El desánimo la marchita. El buen ánimo te hace caminar con hombros erguidos. El desánimo te hace arrastrar las chanclas. El buen ánimo ayuda a los demás. El desánimo se olvida de la necesidad de los demás. El buen ánimo es futurista. El desánimo solo describe y genera. Así que yo quiero decirle en el nombre del Señor: si hemos de romper con la apatía, debemos de pensar que es más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo. Y yo debo estar convencido que lo que yo estoy haciendo es una gran obra. Lo que usted está haciendo es una gran obra. Usted tiene una razón por la cual levantarse cada mañana. Usted tiene una causa por la cual pelear y dar su vida. Usted tiene algo que le apasiona. Usted tiene algo que hacer que lo apasiona y es capaz de hacerlo de gratis. Ese es su propósito de vida. En eso ocúpese, que Dios lo levantará. Dios le dará la victoria. Y si esta congregación es su iglesia, entonces no la abandone. Congréguese en el nombre del Señor. Aleluya. Es la otra cosa, hermano, que tuvo que vencer. No solamente era el desánimo, sino la crítica y las comparaciones. ¿Están oyendo, hermano? La crítica y las comparaciones. Comenzaron a criticar y a hacer comparaciones entre el templo de Salomón y el segundo templo que se estaba construyendo. No hay nada más desalentador, hermanos, que los comentarios negativos. Zacarías 4:6. Hermanos, la palabra del Señor nos dice hoy que no será por fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu Santo de Dios. Si queremos arrancar el desánimo,
entonces hoy debemos aferrarnos al Espíritu de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Zacarías 4, versículo 9 y versículo 10. Dice así: las manos de Zorobabel echarán los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Yo escribí en mis notas, en mi Biblia, esto que dice: yo inicio una obra y yo la termino. Dígalo usted también: yo inicio una obra y yo la termino. No abandono, me levanto en el nombre del Señor. Tus amigos serán muy pocos. Las palabras de aliento tal vez no las recibirás, pero hay uno dentro tuyo que se llama Espíritu Santo de Dios. Alguien se levantará como profeta para darte ánimo y decirte: no temas, hija, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Y dice el versículo 10, estoy en Zacarías 4, 9 y 10. Dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, esos son los que critican, hermanos. Esos son los negativos. Esos que comparaban el templo suntuoso de Salomón, la gloria del templo de Salomón, como nunca se había levantado un edificio santo para el Señor. Y ahora Zorobabel y Josué está levantando un templecito de menos tamaño, y quizás con menos lujo. Y entonces algunos se levantaban y menospreciaban el día de las pequeñeces. Pero dice el Señor que se alegrarán. Los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aleluya. Gloria a Dios. Esto es poderoso, hermano. Porque siempre habrán algunos que menospreciarán, que criticarán. Pero yo quiero decirle que la plomada del Señor está en las manos no de un Zorobabel, sino en las manos de un ministro que se llama Adonai. Y si habrá algún ministro que esté escuchando esta palabra, no aminoren su paso, pastores. No mengüen. Sigan construyendo, tomando la plomada de la palabra de Dios, midiendo al pueblo con la palabra de Dios y los estándares del Espíritu Santo de Dios. Que aquellos que los menosprecian se van a tener que sumar y no dividir. Se van a tener que sumar, van a tener que aportar y se van a alegrar, porque la gloria del Señor se mueve, porque el poder de Dios está ahí evidenciando que Dios está en la obra. ¿Cuántos dicen aleluya? Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: mire, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella más nada delante de vuestros ojos? Pues ahora Zorobabel, dice. Estoy leyendo ahora en Ageo, hermanos. Ageo 2, versículo 2 y 4. Perdón por no darles la cita rápido. Estoy leyendo en Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: Ageo 2, versículo 2 al versículo 4. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto la casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora Zorobabel, dice: esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. ¿Y qué dice? Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Cuando uno se pone a mirar la cara, cuando uno se pone a mirar al pueblo con ojos humanos y con ojos carnales, o cuando uno se pone a mirar al pueblo en la carne, y cuando uno comienza a hacer valoraciones, hermanos, valoraciones
de la vida de cada uno, uno cae en decepción, y uno cae en depresión, y uno cae en desánimo, porque uno se pone a pensar: ay, Dios mío, con estos hermanitos. Usted me entiende, con estos hermanitos. Cuando vemos al pueblo que viene de arrastra, y algunos que no vienen más y no siguen más. Pero es aquí, hermanos, donde el Señor le dice al siervo y le dice: cobren ánimo, esfuércense, sigan picando la piedra, sigan predicando la palabra de Dios, sigan llegando al templo, sigan alabando al Señor, sigan escuchando la voz de Dios y no la voz del negativo y del pesimista. Sigan en el nombre del Señor, porque la gloria de esta casa, que ustedes la han menospreciado por no ser como el templo suntuoso de Salomón, ustedes tendrán que llorar de gozo, de alegría, porque lo que yo estoy haciendo en medio de lo que ustedes menosprecian es algo glorioso, es algo poderoso. Por eso yo no quiero ver sino la gloria de Dios manifestada en medio del pueblo. Aún así, cuando yo sienta que no avanzamos, yo quiero seguir creyendo que Dios está detrás de todo esto, porque no es mi obra, es la obra del Señor. Aleluya. Yo sé que es difícil, pero seguimos. Y en tercer lugar, hermanos, la falta de compromiso. La falta de compromiso. Ageo 1, versículo 2 y versículo 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. Mire cómo decía. Este pueblo dice. Mire, hermano, hasta qué grado había llegado el pueblo de Israel. Tan desanimados estaban. Sí, tan desanimado estaba. La crítica, hermano, los había desalentado tanto. Sí, el desánimo punzaba, hermanos. La crítica, las comparaciones, la falta de compromiso. Que el pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Así decía el pueblo. ¿Sabes qué, Zorobabel? Todavía no es el tiempo. ¿Sabes qué, Josué? ¿Sabes qué, Pastor Josué? Todavía no ha llegado el tiempo. No sueñes, no pienses en eso. Déjanos estar dormitando en nuestras casas artesonadas. Déjanos seguir en nuestros paris. Déjanos seguir en nuestras fiestas. Entonces, versículo 3. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. ¿Cuál casa, hermanos? La casa de Dios, el templo del Señor. El templo del Señor. Sentía, hermanos, oiga lo que le voy a decir. Sentía, y Dios lo sabe, sentía tanta angustia y sentía hasta reprensión en mi corazón el día que proclamamos la vigilia del 31 de diciembre. Y que se vino aquella tormenta, ¿se acuerdan? Y que todos nunca confirmaron si venían o no venían a la vigilia. Yo me sentía con una reprensión en mi alma y en mi corazón, y me sentía triste. Y yo le dije a Silvita: ¿por qué hemos de dejar la casa de Dios abandonada? Yo lo incorporé de esa manera. ¿Por qué hemos de dejar la casa del Señor abandonada? Si siempre nosotros hemos concluido el año en la casa del Señor y le hemos dado la bienvenida al nuevo año en el templo del Señor. Yo recuerdo que propusimos en nuestro corazón: pues no será así, Señor. Vamos a llegar al templo, vamos a ir a adorar, vamos a ir a cantar,
Vamos a llegar a dar gracias al Señor. Y nos venimos. Y solamente vino mi hermano Natanael y mi hermana Martita. Que Dios los bendiga. Pero recibimos, hermano, aquí en el templo. Porque para mí, hermano, si para usted no es importante el templo, le pido al Señor que redarguya su alma y su espíritu, para que se dé cuenta de que abandonar el templo, dejar de congregarse, dejar de servir al Señor, dejar de cantar alabanzas en el templo, equivale como a llegar a la pobreza y a la miseria. Debe entender, hermano, que esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y alguien dirá: pero yo soy la iglesia, yo soy templo. Sí, pero Dios también tiene un templo físico donde los creyentes debemos reunirnos para adorar a Dios. Aleluya. Mi casa, dice, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y mire lo que dice: meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten sobre vuestros caminos. No importa cuánta distancia. Yo creo que los que vienen más lejos, los hermanos que vienen de San José, Sandrita que viene de San Pablo, y otros hermanos que vienen de Hayward, como la hermana Ana, y otros que vivimos aquí cerca, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? El Señor nos está exhortando, hermanos, que la falta de compromiso es el veneno que mata a una iglesia. Es el veneno que mata a una relación. Cuando no hay compromiso y responsabilidad. ¿Cuántos dicen aleluya? Yo sé que yo siempre tengo eso. ¿Cuántos dicen? Y nadie dice nada. Pero debes saber que todos los pastores tenemos lo que se conoce como muletillas. Todos los pastores tienen una muletilla o un cliché o algo que es repetitivo. ¿Cuántos están conmigo? Así, cosas así por el estilo. ¿Cuántos dicen aleluya? Hermanos, otro factor por lo cual la iglesia continúa estancada es que la gente había presentado excusas económicas para no reconstruir. Así, eran las excusas económicas. Y cuando uno va al texto, uno se da cuenta que todos estaban viviendo en casas artesonadas, dice. Ese término, que estaban viviendo en casas artesonadas, quiere decir que estaban viviendo bien, que tenían buenos muebles, una televisión casi de 100 pulgadas de pared a pared, que tenían buenas camas, que tenían buenos carros, que tenían buen cheque, que tenían Londres, tenían todo, andaban por allá, tenían todo en casa, lo tenían todo. Eso es lo que dice. Pero mi casa está desierta. Es que hay una bendición, hermanos, cuando uno bendice el templo y bendice a Dios en su templo, en la casa de Dios. Pero también hay una reprensión, y hasta cierto punto como una maldición, como una miseria. Por eso es que dice: ustedes siembran y no recogen, se abrigan bien y aguantan frío, reciben su salario y se les va en sacos rotos. Porque hasta eso, hermanos, hasta eso hace la falta de compromiso. Si el desánimo es un sedante que adormece la obra, hermano, la falta de compromiso es el veneno que la mata. Miles de creyentes van a las congregaciones los domingos, pero sin ningún compromiso y sin ningún sentido de responsabilidad. ¿Sí? Ser miembro de una iglesia no tiene ningún valor ni sentido si no hay compromiso, hermano. ¿Escucharon esto? Ser miembro de una iglesia sin tener ningún valor, ningún compromiso, no hay una razón. Es imposible llegar a ningún lado si usted no asume a partir de hoy, hasta que el Señor venga, un compromiso con Dios.
Sí, hermanos. Qué lindo que todos hubieran escuchado esto. Pero ya ve, esa es la realidad del Zorobabel y del Josué. Pero tenemos que seguir adelante en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Si Dios es quien dice ser, entonces la obra de Dios, hermano, no tiene por qué quedarse estancada. Ni tampoco la obra de Dios tiene que verse en aprietos económicos y de colaboración para el ministerio. Y solo recuerdo lo que el profeta Elías le dijo al pueblo de Dios: si Baal es Dios, sírvanlo. Y si Jehová es Dios, sírvanlo. Si el concepto que usted tiene de Dios es algo grande y es algo poderoso, usted no va a abandonar a Dios. Usted no va a abandonar todo aquello que tenga que ver con Dios. Lo que es con Dios es conmigo, así decimos nosotros. Lo que es contigo, hermana Mari Maciela, es conmigo. Sus amigos van a ser mis amigos y sus enemigos también serán mis enemigos. Qué lindo, hermano, cuando uno tiene ese celo, ese compromiso con Dios y su obra, hermano. No habrá por qué la obra de Dios carezca de nada, porque todos sabemos que esta es mi casa, que estos son mis hermanos, que mi Dios se merece mi adoración. Todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenecen a Dios, y he aprendido a transferir lo que soy y lo que tengo al Señor. Por eso soy libre, por eso soy feliz, porque nada es mío. Sé que todo lo que tengo lo he recibido de la mano de Dios y se lo devuelvo a Dios. Bueno, sé que están un poco complicados. Zorobabel, Zacarías 4:9 dice: cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron el día de los modestos comienzos. Hermanos, ¿por qué, hermanos? Porque, hermana Gladys, Dios no la ve como una simple mujercita venida de Guatemala, de El Salvador, de Honduras. Dios no nos ve a nosotros como unos simples hispanos. No, hermanos. Dios no nos ve como un grupo pequeño. Yo quiero decirle que Dios nos ve como una gran congregación. Hermana Gladys, Dios la ve a usted como una gran mujer de Dios. Hermana Sofía, Dios la ve a usted como una gran mujer de Dios. Probablemente te han etiquetado como una mujercita de tercera clase, hermana, pero para Dios eres reina, eres princesa, eres templo y morada del Espíritu Santo. Esta congregación es amada por el Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amada por Dios. Su reino, y en el nombre poderoso de Jesús tenemos que establecerlo aquí ahora en el nombre del Señor. Enderezar lo torcido hará que hagamos sendas nuevas a nuestros pies. Gloria al Señor. Nuestro avance y nuestro éxito depende de nuestros esfuerzos, hermanos. ¿Sí? Depende, hermano, de que hagamos sociedad con Dios. ¿Escucharon esto? No solo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, pero en sociedad con Dios. Si nos esforzamos en levantar una congregación para demostrar qué tan fuertes somos, vamos a fracasar. Pero si estamos batallando por levantar una congregación que modele a Cristo y que sea la unción de Cristo, que sea el poder de Cristo, que sea la luz de Cristo, entonces Cristo será glorificado y Cristo querrá estar aquí y la gente sabrá que aquí está Dios con nosotros. Yo quiero que nos pongamos de pie. Zorobabel y el sacerdote Josué veían la obra acabada, pero era necesario que el pueblo de Dios
invocara su gracia, su poder, su presencia, su favor. Lo que significa que cada uno de nosotros, y como iglesia, nosotros debemos buscar la dirección de Dios. Aunque algunos van a contemplar, como aquí, que contemplaban la obra que se hacía con escepticismo y pesimismo, los ojos del Señor contemplaban con favor el esfuerzo que se hacía. Por eso es que yo los animo a que se sumen a los 40 días de esfuerzo que tenemos de oración y ayuno. Y el esfuerzo que están dando, lo mejor que están dando los hermanos de los grupos 1, 2 y 3 para orar en los cuartos de guerra, para llegar al templo los viernes. Todo esfuerzo que querramos hacer por lograr sumar, añadir y aumentar y ayudarle a usted. Sumémonos, hermanos. Acoplémonos. Porque esta no es obra del pastor Adonai, es la obra del Señor, hermanos. Aleluya. Hermano, manténgase en su puesto. No es hora de tirar la toalla, darse por vencido, renunciar. Recuerde que nuestro compromiso es con el Señor. Yo no voy a tirar la toalla, hermano. Yo voy a seguir adelante en el nombre del Señor, porque la obra que hago es grande y los ojos del Señor están sobre nosotros, sobre mi vida. Oremos al Señor. Padre, gracias esta tarde, esta noche. Alabamos, Señor, tu gran nombre esta tarde. Honramos tu presencia en medio de nosotros y suplicamos a tu Espíritu Santo que venga, que toque nuestras vidas, que redarguya nuestras mentes, nuestra voluntad, nuestra vida, que la redarguya, Señor, de toda falta de compromiso, de toda irresponsabilidad, de toda crítica, de toda falta de compromiso. Señor, ayúdanos a vencer, a romper con la apatía en el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a levantar una iglesia santa, una iglesia fuerte, una iglesia llena de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Un pueblo, Señor, educado, un pueblo sano, un pueblo santo, Señor, un pueblo maduro, un pueblo entrenado, Señor, un pueblo capacitado en el nombre del Señor para que hagan la obra y la tarea en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos esta tarde, por aquellos que se han quedado hasta este momento a mirarnos. Oramos por ellos, los que están conectados, si serán 2, 3, los que sean. Los apreciamos, hermanos, y valoramos el que nos dé su escucha activa y generosa. Y pedimos al Señor, hermanos, por ellos, que los bendiga. Padre, oramos por nuestros hermanos que están conectados con nosotros. Que tú, Señor, les ayudes a romper con toda apatía, con todo pesimismo, con todo desánimo, con toda crítica, de todo estancamiento, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, los ponga en ruta nuevamente con una nueva fe, con una nueva entrega, con una nueva comunión renovada contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.